Pasión por la Verdad 2017. La confesión positiva. Vamos a tomar este primer tema en esta noche que se llama ¿Es bíblica la confesión positiva? ¿Sabe? Quiero comenzar diciendo, antes de ir a la palabra, que durante mucho tiempo la iglesia ha sido azotada, la iglesia ha sido, digámoslo que inyectada de esta forma, en donde se han manejado ciertas cosas o ciertas palabras o ciertas cuestiones que han llevado a un mover que confunde y que trae falsa, entre comillas, falsa enseñanza a los seguidores de Cristo. Durante muchos años los púlpitos han sido plataforma para que detrás de ellos se enseñen cosas que no son bíblicas. Y quizá hoy Dios nos ha permitido, gloria a Dios, gloria a Él, que nos ha permitido durante este tiempo, no solo en este lugar, sino en muchos lugares, verdaderamente levantar un estandarte para batallar por la verdad. Porque honestamente y sinceramente la iglesia está siendo azotada por muchas cosas, pero es la tarea y es deber suyo y mío, como miembros del cuerpo de Cristo, pelear por la verdad. Pelear por la verdad. Recuerdo un pasaje en Judas que dice que debemos batallar, que debemos pelear por la verdad. O sea que cuando usted y yo nos encontramos con algo que no está dentro de las Sagradas Escrituras, es bueno que usted y yo defendamos la verdad, ¿cierto? Yo quiero invitarlo a su palabra, si usted trae su Biblia en esta noche, en Mateo capítulo 7. Quizá no es el versículo base que le tengo para esta noche, pero quiero comenzar de pronto con esa introducción. Y decirle que en Mateo capítulo 7, versículo 26 y 27, ¿cierto? El Señor está hablando sobre los dos cimientos, ¿cierto? Pero está hablando sobre un cimiento que es fundado o fundamentado en la roca y otro cimiento que es fundado o fundamentado en la arena, ¿cierto? Pero dice bien la palabra y dice bien el Señor Jesús que aquel que oye la palabra de verdad es fundamentado en la roca, ¿cierto? Pero aquel que oye la palabra y la deja pasar y la que no es verdadera es fundamentado sobre la arena. ¿Sabe? Cuando estudiaba un poco y cuando meditaba un poco sobre este tema de la confesión positiva, me preguntaba ¿quién es tan culpable? ¿El que la enseña o el que la oye? Y me recordaba, si usted en el libro de los Hechos ha leído un poco, recordaba ya en el libro de los Hechos que había una iglesia que se llamaba la iglesia de Berea, ¿cierto? Que todo lo que predicaba el apóstol Pablo, ellos iban después a sus casas y revisaban y comparaban ¿contra qué? Contra la Escritura. Vamos a ver si lo que me predicaron es cierto. Entonces, dentro de este tema de la confesión positiva, algo llegaba a mi mente, y quizá una pregunta llegaba a mi mente, y es, ¿qué tan culpables somos no solo los oidores, sino también los que la enseñamos? Porque es deber tanto suyo como el que está aquí al frente, estar atento a lo que la palabra del Señor verdaderamente nos quiere enseñar, ¿cierto? Y durante todo este tiempo que ha pasado, hemos visto que la iglesia ha entrado en un mover y incluso nosotros, creo que el pastor Dani también me entenderá, nosotros cuando estamos en un trabajo y hemos recibido un llamado y volteamos a mirar y a veces vemos las sillas, ¿sí o no, pastor? Vemos las sillas de pronto 2, 3 llenas y el resto desocupadas, uno dice, bueno, ¿será que yo soy el que estoy mal? Y yo creo que aquí si hay pastores también me entenderán esa parte porque también somos humanos, ¿cierto? Pero he logrado entender durante este tiempo que es que la gente va para donde va Vicente, ¿cierto? La gente va para donde va Vicente y las multitudes van para donde más les ofrezcan. Y eso es una gran verdad y es una realidad que aunque duele, está pasando hoy en día en el cuerpo de Cristo. Aunque duele, está pasando hoy en el día del cuerpo de Cristo. Y sabe, y nos preguntamos y decimos, oiga, pero ¿será que yo estoy en pecado? ¿Será que yo estoy mal? Señor, perdóname. Y vamos allá a la intimidad y le decimos, Señor, perdóname si he fallado, Señor, pero ¿qué estoy haciendo de malo, Señor? ¿Pero será que estoy predicando la palabra como no debe ser? Quizá no somos los más expuestos al frente, de pronto no
vamos allá, gritamos acá y damos vueltas, quizá no lo somos, pero sí tratamos de alinearnos con lo que la Escritura nos ha enseñado. Y la gloria siempre ha sido para el Señor. ¿Sabe? Es mejor cuidar y ser obediente a lo que el Señor le manda a uno y no desafiar al Señor saliendo de sus parámetros y después terminar en camino que nos lleva a perdición. Entonces, es algo que siempre uno se cuestiona y uno siempre dice, bueno, pero yo realmente ¿qué le debo enseñar al pueblo? ¿A que se sujete a la voluntad del Señor o a que diga y declare y decrete y haga lo uno y lo otro y que ponga el afiche ahí con el carro del Porsche y diga esto va a ser mío, esto va a ser mío y esto va a ser mío? ¿Usted qué cree? Yo prefiero más bien decirle la verdad y decirle sujétese a la voluntad del Señor, ¿cierto? Vamos a entrar en materia. Para esta noche vamos a tomar 2 versículos o 2 pasajes bíblicos como base, ¿cierto? El primero está en 2 de Pedro, quiero que me acompañe. Capítulo 3, versículo 15 y 17. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 17. Y dice la palabra del Señor. ¿Ya estamos todos ahí? Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, hermanos o amados, sabiéndolo de antemano, guardemos nuestro corazón, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Sabe? Cuando leía este pasaje lograba entender varias cositas. Y dentro de la confesión positiva vemos que es lo que hoy en día estamos viendo en muchas partes y está trayendo confusión al pueblo de Dios. Lograba entender lo que dice el apóstol Pedro aquí y está hablando de que hay una sola verdad y son las Escrituras, ¿cierto? Pero lograba entender algunas características de las personas que enseñan o que tuercen las Escrituras. Y podemos ver 2 principales, indoctos e inconstantes. La palabra indocto significa o quiere decir sin enseñanza o sin conocimiento, ¿cierto? Y hoy en día, con el respeto que muchos de ustedes o muchos de nosotros merecemos, pero sobre todo por el respeto que le debemos merecer al Señor, hay muchas personas que enseñan sin conocimiento o sin dejarse enseñar o sin tener un tiempo de instrucción, y es por eso que esa característica es una característica principal de muchos falsos maestros. El apóstol Pedro en este pasaje nos está hablando, y si miramos el contexto, nos está hablando sobre la venida del Señor, ¿cierto? Pero ahí en esos versículos usted puede entender, a la luz de las Escrituras, puede entender que él pone como ejemplo al apóstol Pablo y sus epístolas, ¿cierto? Pero llega y dice que muchos indoctos y muchos inconstantes tuercen las Escrituras, tuercen las otras, no solo las epístolas del apóstol Pablo, sino las otras Escrituras. ¿A qué se refería? Si Pablo escribió unas cartas, yo me imagino que se refería al resto de la Biblia, ¿cierto? Pero podemos ver 2 características, la primera indoctos y la segunda inconstantes. Ahora, veamos qué quiere decir inconstante. Inconstante quiere decir doble ánimo, doble parecer. Si usted va a la carta de Santiago en el capítulo 1, usted puede ver que Santiago comienza hablando, en su carta empieza hablando sobre la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría, ¿para qué? Si usted ve el contexto, usted puede ver que Santiago nos está hablando la sabiduría para soportar las pruebas, ¿cierto? Tanto que dice, si alguno es falto de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Pero más adelante, si usted puede ver, dice que el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo es como las olas del mar.
Y más adelante en el siguiente versículo dice que el hombre inconstante es un hombre de doble ánimo. Pero eso es una consecuencia, porque si usted mira los versículos, si usted ve el contexto, eso es una consecuencia de aquel hombre que no le ha pedido sabiduría. ¿A quién? A Dios. Y cuando vemos aquí el pasaje, que estamos leyendo el pasaje en segunda de Pedro, ¿cierto? Vemos que los que tuercen las escrituras, acomode lugar, son hombres indoctos y son hombres inconstantes. Usted sabía que la inconstancia y la falta de enseñanza lleva a que la emoción y el orgullo del hombre sobresalga en la persona. Usted sabía que cuando un hombre es de doble ánimo o doble parecer, hoy está diciendo algo aquí y mañana está diciendo otra cosa en otro lado, porque falta carácter, porque falta sabiduría. ¿Sabe? Dos características principales para que usted y yo nos demos cuenta de que la persona que está enseñando sea o no sea un falso maestro. La persona que está enseñando debe ser una persona llena de la sabiduría de Dios. Eso nos muestra la palabra. Debe ser una persona que sea sometida a la sabiduría de Dios, que no se mueva en su propio razonamiento ni se mueva en su propio ego o orgullo, porque le estaría quitando el primer espacio o el primer lugar. ¿A quién? A Dios. Y eso es base para que usted y yo entendamos de dónde proviene la enseñanza que nosotros escuchamos. Ahora, si vemos más adelante, en el mismo segundo de Pedro capítulo 3, ¿cierto? Si vemos ahí en el capítulo 17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué debemos hacer los que escuchamos? Guardémonos. Guardemos nuestro corazón. Guardémonos, porque no sea que nos arrastremos bajo las enseñanzas que hoy en día están desviando a la iglesia, hoy en día están sacando a la iglesia de la verdad. Guardemos nuestro corazón y sabe, démosle la gloria a Dios y démosle gracias a Dios de que nos ha permitido por lo pronto estar en el lugar que Él desea y que es su voluntad, ¿cierto? Entonces, guardemos nuestro corazón. Quizá quiero decirle algo, ¿sabe? Todo esto también ha sido consecuencia de lo que el mundo quiere escuchar, de lo que las personas quieren escuchar. Vuelvo un poquito al ejemplo que decía ahorita. Nosotros quizá muchas veces cuando volteamos a mirar y vemos muchas sillas desocupadas, voy a retomar el ejemplo, a veces nos cuestionamos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Empieza a jugar nuestra emoción y empieza a jugar nuestro carácter, ¿cierto? Hoy ¿qué estrategia voy a hacer para que todas estas sillas se me llenen? Pastor, ¿qué hacemos para que todas estas sillas se nos llenen? Entonces muchas veces caemos en esos errores y es cuando entramos a torcer las escrituras. Es cuando no creemos en la veracidad de la palabra, es cuando no entendemos que quien convence de pecado es el Espíritu Santo, no la estrategia del hombre, ni no lo que el hombre quiere enseñar. La palabra es la que nos lleva a ser confrontados con nuestro pecado. El Espíritu Santo dice, en Juan dice que es el que convence ¿de qué? De pecado. Él es el único que convence de pecado. Así que yo creo que usted no espere, o no esperemos de nuestro pastor o de su pastor, no espere que los jugueticos para convencerlo y traerlo a la iglesia, porque yo creo que más bien espere de su pastor que la palabra se la predique de tal forma como Dios lo ha puesto en este lugar, ¿cierto? Vamos a ir al segundo pasaje. Quizá en este primero quería que viéramos un poquito sobre unas características de aquellas personas que hoy en día están dando enseñanza que no es dentro de la iglesia. El segundo pasaje lo encontramos en Mateo 6. ¿Alguien sabe de qué se trata Mateo 6, cierto? Mateo 6, el versículo 7. Pero quizá dentro del contexto quiero decirle que el Señor Jesús estaba enseñando a sus discípulos un modelo de ¿qué? De oración, ¿cierto? Muy conocido como el Padre Nuestro, ¿cierto?
Él estaba enseñando un modelo de oración a sus discípulos, ¿cierto? Pero dentro del modelo de oración quiero que leamos el versículo 7. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Gracias. ¿Sabe? Dentro de este movimiento, dentro de este tema de la confesión positiva, y como lo decía ahorita, yo creo que muchos nos acomodamos a cómo nos favorezca, ¿cierto? O a cómo nos parezca bonito. Y es lo que pasa hoy en día. ¿Sabe? El Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, oiga, no usen vanas repeticiones en el momento de orar. Y siempre que enseñamos o siempre que hablamos sobre este tema, siempre tratamos de irnos en contra de la iglesia tradicional, donde nos enseñaron muchas y muchas cosas a repetir y a repetir y a repetir, ¿cierto? Pero quiero decirle algo, no solo la iglesia tradicional está en eso. Quiero decirle algo, hoy en día la iglesia está cayendo en estas vanas repeticiones. Ay, cómo mi pastor habla de bonito. Ay, cómo mi pastor cuando ora de bonito, mire esta palabra que usa. Y muchas veces el pueblo cae en hablar o en repetir o en orar de la misma manera o el mismo modo o del mismo dicho que ora su pastor, su predicador o la persona que está al frente. Y eso son vanas repeticiones. ¿Sabe? Podemos ver que el Señor Jesucristo aquí estaba diciendo, no las usen. Y hoy en día estamos cayendo, o la iglesia, hay personas que están cayendo en este error. Bien decía el apóstol Pablo una gran verdad que dijo, sed imitadores de mí como yo de ¿quién? De Cristo, dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Pero él en verdad no estaba alardando que lo imitaran a él, sino él estaba alardando de que todos fuéramos imitadores de ¿quién? De Cristo. El mejor, mayor, excelente perfil que usted y yo como miembros del cuerpo de Cristo podemos tener es el de la cabeza, que es Cristo. Cristo es la excelencia, Cristo es el perfil que usted y yo podemos tener. Por allá en Primera de Juan dice que el que cree en Él ande como Él anduvo, ¿cierto? Debemos andar como Él anduvo. Debemos caminar como Él caminó. Debemos tener el carácter que tuvo Él, ¿cierto? Fruto del Espíritu Santo, el carácter de Cristo en nuestra vida, ¿cierto? ¿Por qué trato de usar estos dos versículos base para el tema de la confesión positiva? Porque realmente en el primer pasaje, si usted puede notar que lo estamos viendo, que es el 2 de Pedro 3, 15 al 17, podemos ver algunas características, como le dije hace un momento, de las personas que traen o que tuercen las Escrituras. Pero en el segundo pasaje también podemos ver cómo el Señor nos reitera que no usemos vanas repeticiones. ¿Por qué hablo de vanas repeticiones? Ahora sí quiero decirle lo que hoy en día ha traído la confesión positiva. ¿Cuántos hemos escuchado esa frase que dice, oiga, decrete o declare, o cuando oramos decimos, yo declaro, yo decreto, y es más, yo arrebato y yo recontrarrebato y hago los recontranudos y los muchísimos nudos, ¿cierto? Entonces, vemos que, yo quiero decirle honestamente, que en algún momento de mi vida, hace mucho tiempo también, quizás estuve en ese papel. Quizás estuve en el papel de pronto de repetir lo que yo escuchaba, pero quizás nunca me detuve a ir a las Escrituras. Pero el mismo Señor fue el que inquietó mi corazón años atrás de estudiar, de ir a las Escrituras y decir, oiga, pero aquí estamos fallando en algo. Y es cierto. Tanto usted como yo tenemos la responsabilidad de ir a las Escrituras para saber si lo que estamos aprendiendo es bíblico. A muchos de nosotros quizá, o a muchas personas hoy en día les enseñen, decrete, declare, oiga, quiere tener el último carro, el mejor carro, quiere tener el apartamento, recorte y péguelo allá en la habitación. No sé si algunos de ustedes han visto eso, ¿cierto? Eso hasta en los retiros y en los reencuentros, preencuentros, posencuentros, recontra, pre. Eso hay. Y usted sabía que eso tiene que ver con el movimiento de la nueva era y tiene que ver con el movimiento de
hasta de hechicería y de la magia y todo eso. Es tremendo la iglesia de Cristo cómo ha sido untada, cómo ha sido contaminada por estas cosas. Bien lo dice la palabra, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y él cautelosamente se ha introducido en la iglesia y se ha introducido en la iglesia. Pero claro, ¿por qué? Porque hay muchos que son débiles de espíritu, porque hay muchos, yo quiero decirle una gran verdad y creo que se la puedo repetir porque muchos de pronto se lo han dicho: estamos en la generación que menos lee, menos ora y menos busca la presencia del Señor. Menos madrugamos a ir a la presencia del Señor. Menos nos interesamos por entrar en un estudio bíblico, ¿no? Y el pastor si nos dice, en la semana hay culto de oración o en la semana hay estudio bíblico, eso aquí los domingos o en muchos lugares los domingos miles, cienes, ¿cierto? Pero cuando nos dicen culto bíblico para estudiar de la palabra, contados con los dedos. Y pasa eso es porque la iglesia, duele decirlo, ha entrado en una quietud impresionante. Que mi pastor lleve las riendas, yo lo sigo a él. No, por eso es que estamos, o por eso es que la iglesia está cayendo en este tipo de confesión positiva, porque vamos a manejar un perfil de la persona que está al frente, que declara y que decreta y que hace, y yo también entro a decir lo mismo, ¿cierto? Pero decrete y declare porque usted tiene la autoridad. Dios lo ha hecho autoritario a usted, ¿cierto? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Y eso hasta nos ponen en las alturas, ¿cierto? No, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Por eso en Mateo 6, versículo 7, el Señor dice: no usemos vanas repeticiones, ¿cierto? Pero quiero que quizás sigamos un poquito más adelante. ¿A qué podemos faltar nosotros cuando entramos en este tipo de confesión positiva? ¿Usted cree que estaríamos pecando contra Dios? Claro que sí, estamos pecando contra Dios. ¿Sabe cuál es el mayor error del ser humano? Que cuando pecamos pensamos que pecamos es contra el prójimo. Y por eso la falta de arrepentimiento en la iglesia es notoria. Por eso la falta de arrepentimiento en el cuerpo de Cristo es notorio. Alguna vez aprendía que es diferente el arrepentimiento que el remordimiento. El arrepentimiento es transformación. El arrepentimiento es transformación. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, ¿cierto? Pero quizá quiero decirle que cuando nosotros entramos en este mover de la confesión positiva estaríamos faltando a Dios. Y quiero que vayamos a la Biblia para sustentarlo, para que usted vea cómo nosotros podríamos faltar a Dios. Antes de eso, quiero decirle, no quiero pasarme, quiero decirle, yo había tomado apunte acá, quiero decirle, las palabras más conocidas que vemos hoy en día sobre la confesión positiva es el declarar y el decretar, ¿cierto? Hasta en las oraciones las llevamos, yo declaro y yo decreto y yo hago y yo, mejor dicho, hasta desecho, ¿cierto? Pero primero miremos cuál es el significado de la palabra declarar y cuál es el significado de la palabra decretar para los que toman apunte. ¿Sabe? La palabra declarar significa exponer, dar a conocer, anunciar, predicar. Y la palabra decretar significa en el hebreo ok, H-O-Q, estatutos de Dios, mandamientos, normas, sentencias, ordenanzas. Eso significa decretar, ¿cierto? O sea que tiene que ver algo con lo que nos enseñan o con lo que le enseñan a la iglesia hoy en día. No, quiero decirle que no, porque el único que ya lo vamos a ver más adelante, pero el único que tiene derecho a poner y sobreponer ordenanzas, mandamientos y órdenes y estatutos para ser obedecidos, ya vamos a ver otro tipo de decretos, para ser obedecidos fielmente, ¿es quién? Dios. Ok. Veamos algunos ejemplos en la Biblia. Marcos 4, 33, 34. Marcos 4, 33, 34. Dice la palabra del Señor: con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Ahí sale la palabra declarar,
Porque es que muchos de los que defienden esta postura dicen, pero si en la Biblia se habla de declarar, claro, pero ¿qué vamos a declarar? La pregunta es, ¿qué vamos a declarar? ¿Sabe quién estaba declarando ahí? Jesús, ¿cierto? Y con muchas palabras les declaraba todo. ¿A quiénes? A sus discípulos, ¿cierto? A los demás les hablaba en parábolas y a sus discípulos les declaraba todo. ¿Pero qué les declaraba? ¿Qué les declaraba? La palabra, la verdad. Eso les declaraba el Señor. O en algún momento dice la Biblia, yo no sé, pero esta versión creo que la veo un poquito así medio borrosa, dice, y les declaraba y les decía, Bernabé, sí, Mateo, tú vas a tener el último Ferrari. ¿Sí? ¿Su versión dice así? No, mi versión tampoco. Mi versión dice que les declaraba todo. ¿Qué significa ese todo? La palabra de Dios. Les enseñaba. ¿Y a la gente cómo les enseñaba? ¿Por medio de qué? De parábolas. ¿Por qué por medio de parábolas? Para que pudieran aprender mejor. Vamos a Lucas 24, 26, 27. Lucas 24, 26, 27. Dice la palabra del Señor: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿O a quién se estaba refiriendo ahí? ¿A quién? A Jesús. ¿Qué habla el contexto que estamos viendo aquí? Que él se le apareció a dos en el camino de Maús después de su resurrección, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra? Que él les declaraba las Escrituras. Desde Moisés, o sea, desde el principio, les declaraba las Escrituras. Cristo está anunciado desde el principio. Lo único que usted y yo, o lo único que la palabra nos enseña que debemos declarar, es el señorío de Cristo y a confesar nuestros pecados. Ya ahorita lo vamos a ver. Quiero que vayamos a otro versículo, para que no piense que solo fue el Señor Jesús quien declaraba o quien usó la palabra declarar. Hechos 17, capítulo 17, versículo 3. 2 y 3 leamos. Dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitare de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Quién estaba hablando ahí? Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo, a quien se le había dado autoridad, a quien sí tenía verdaderamente en ese tiempo la autoridad, ¿cierto? Pero ¿qué declaraba él? En Tesalónica: señores judíos, ustedes declaren y decreten que ustedes no se van a perder, solo pacten y ya van a ser salvos. No, les declaraba las Escrituras. Las Escrituras. Pablo, el apóstol Pablo les declaraba las Escrituras, les exponía, dice la palabra, declaraba y exponía las Escrituras, les enseñaba las Escrituras. Usted y yo fuimos llamados a declarar, pero el señorío de Cristo. Usted y yo fuimos llamados a predicar, a exponer el evangelio verdadero, no a declarar cosas que no están bajo la voluntad de Dios. Miremos ahora la palabra decretar bajo la luz de las Escrituras. Quiero que vayamos a Deuteronomio 5, capítulo 5, versículo 1. Creo que es un tema que conocemos. Deuteronomio 5, capítulo 5, versículo 1 dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy vuestros oídos, aprendedlos, guardarlos para ponerlos por obra. ¿De qué estaba hablando ahí? ¿De qué estaba hablando ahí? De qué estaba hablando ahí. 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 De qué estaba hablando
De los 10 mandamientos, de los 10 mandamientos. Decretos, estatutos. Eso sí es un decreto, un estatuto, un mandamiento, una orden directamente ¿de quién? De Dios. Ahora, la gran pregunta, no voy a entrar a hablar de los 10 mandamientos, la gran pregunta es si nosotros tratamos de cumplir, como dice la palabra, de aprenderlos, de guardarlos y ponerlos por obra. No me responda, solo que esos decretos sí debemos ponerlos, tenerlos atentos, ponerlos aquí en el oído, guardarlos en nuestro corazón y ponerlos por obra. Pero hoy en día con el movimiento eso decreta y a eso sí le paramos más atención, ¿cierto? A eso sí le tenemos cuidado, a eso sí le ponemos atención, decrete y eso sí los cumplimos. Pero estos decretos que el Señor en su palabra nos ha enseñado para ponerlos por obras, a eso sí a veces los dejamos a un lado. Tengamos cuidado, porque la palabra decreto significa mandamiento, estatuto, orden. Eso es un decreto. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Miren, en la Escritura tenemos ejemplos de seres humanos que dieron decretos, ¿cierto? Pero estaban en una posición de gobierno, como son el rey Darío y el rey Asuero, ¿cierto? En Esdras capítulo 6, versículo 12, y en Esther capítulo 3, versículo 8, podemos ver que estos reyes decretaron, ¿cierto? Dieron estatutos, ¿cierto? Pero yo quiero decirle algo. Los únicos decretos que no pueden dejar de ser obedecidos son los mismos decretos ¿de quién? De Dios. Los hombres, como los reyes, los gobernantes, tienen la autoridad o el derecho a decretar, pues dependiendo del estado donde gobiernen, ¿cierto? Pero no es que obligatoriamente deban ser obedecidos, pero pueden ser desobedecidos, dependiendo del decreto, ¿cierto? Porque si vemos el decreto que emitió Nabucodonosor en el tiempo de Daniel no se acogió al decreto, ¿cierto? Entonces, y podemos ver que hay algunos decretos a los cuales no es necesario acogerse, ¿cierto? Cuando es un decreto del hombre, pero cuando es un decreto de Dios, no tiene lugar de que sea desobedecido, siempre tiene que ser obedecido, ¿cierto? Ahora, si vamos a entrar en materia, mirar si cuando entramos en el tema, o cuando entramos, o cuando se entra en la ola, o cuando la iglesia está entrando en la ola de la confesión positiva, está faltando a Dios. ¿Usted qué cree? Yo creo, y la palabra a mí me enseña que sí estamos faltando a Dios. Quiero que lo veamos a la luz de las Escrituras, ¿sabe? Alguien que me ayude con Mateo 26, 42 y 44. Mateo 26, 42 y 44, usted me entenderá que para estos temas hay que sustentarlos bien con la palabra, por eso estamos de lado a lado con la Biblia, ¿cierto? Mateo 26, 42 al 44. Oiga, es un pasaje bastante importante, ¿cierto? ¿Usted se acuerda qué estaba pasando ahí? El Señor estaba en el Getsemaní, ¿cierto? Recuerda que en el Getsemaní fue cuando Él estaba orando y llegaron a ¿qué? A tomarlo preso para llevarlo delante de Pilato, ¿cierto? Para allá camino de crucifixión, ¿cierto? Y mire el versículo 42 y el versículo 44, dice el 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, ¿quién oró por segunda vez? El Señor Jesús, ¿cierto? Diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase ¿qué? Ahora, versículo 44, mire, y vino otra vez, 43, yo tomé mal apunte aquí, perdón. Versículo 43 dice, vino otra vez y le halló durmiendo. No, perdón, el 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo, ¿las mismas qué? ¿Cuáles las mismas palabras? Las del versículo 42, ¿cierto? Padre, haz tu voluntad. El Señor él sabía que lo iban a apresar. Él sabía que ya le quedaba poco tiempo de vida, ¿cierto? Y Él le dijo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, ¿cierto? Pero haz tu voluntad. Ahora, usted se imagina, quizá de pronto le cause gracia, pero usted se imagina qué nos enseñarían hoy con este tema del decreto y el declaro. Usted se imagina donde Jesús hubiera dicho, Padre mío, pasa de mí esta copa, pero yo declaro hoy que la cruz
se va de este lugar. En el nombre mío, hubiera dicho, en el nombre mío yo declaro que la cruz se va de este lugar. Que los que vienen ahí detrás mío huyen en el nombre mío, yo lo declaro. Quizás suene gracioso, pero eso nos estarían enseñando en muchos lugares hoy en día. Jesús admitía la voluntad ¿de quién? De el mismo Padre, del Dios Padre. Jesús no tuvo necesidad. Si esto fuera bíblico, Jesús hubiera dicho: yo declaro y decreto y, mejor dicho, y ato y desato y echo nudos y los echo a todos fuera, ¿cierto? Jesús, si esto fuera bíblico, Jesús hubiera dicho otras palabras, pero Él dijo: haz tu voluntad. Él se sometió a la voluntad del Padre. Él se sometió a la voluntad del Padre. Cuando nosotros, o cuando la iglesia cae en este tipo de enseñanzas o en este tipo de movimientos positivos que son quizá antibíblicos, está faltando a la voluntad de Dios. Está pecando contra Dios porque está faltando a la voluntad de Dios, ¿cierto? Está negando que Dios tiene una voluntad buena, perfecta y agradable, ¿cierto?, para su pueblo, y está admitiendo que la voluntad humana es mejor que la de Dios. Y estaríamos cayendo en un error gravísimo. ¿Sabe por qué? Porque estaríamos faltando al primer mandamiento. ¿Alguien se lo sabe? Ese es el único y gran mandamiento que encierra 4 mandamientos. Bueno, pero el primer mandamiento es: no te harás dioses ajenos delante de mí, ¿cierto? Yo soy Jehová tu Dios, no te harás dioses ajenos delante de mí. Pero cuando la iglesia o cuando el ser humano cae a pensar que la voluntad humana o la razón humana y que el pensamiento positivo que puede producir mi mente o mi razón está por encima de Dios, estaríamos colocando mi orgullo, mi ego, mi nombre por encima ¿de quién? De Dios. Estaríamos faltando al único y gran mandamiento. Ojo, iglesia, tengamos cuidado con permitir estas cosas, porque estas cosas están permeando y están entrando en la iglesia y muchos no nos damos cuenta. ¿Sabe por qué? Porque puede más la emoción en nuestra vida que la palabra de Dios. Hace poquito hablaba con mi esposa y le decía: oye, Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta ¿de qué? Conocimiento. Pero siempre aplicamos ese pasaje cuando pasa algo que están enseñando, bueno, otras cosas que están enseñando. Entonces siempre aplicamos, es como para entrar a evaluar la situación, ¿cierto? Pero algo que el Señor o el Espíritu Santo nos iluminaba junto con mi esposa era que el pueblo perece por falta de conocimiento, es porque no tiene lectura, porque no tiene privacidad con el Señor, porque no tiene intimidad con el Señor, porque no leemos las Escrituras, porque a veces no buscamos la verdad o no tratamos de buscar la verdad bajo la luz de la palabra. Por eso hoy en día muchos perecen por falta de conocimiento. Por eso muchos días hoy se dejan llevar por lo primero que se enseña, sin darse cuenta que detrás de eso hay algo que está haciendo que su vida o que la vida de muchos falte contra Dios. Si usted pudo ver que cuando estamos viendo aquí bajo la luz de las Escrituras, vemos que si entramos en un movimiento de eso, estaríamos faltando contra el primer mandamiento, ¿cierto? Estaríamos faltando contra el primer mandamiento. Estaríamos colocando nuestra razón y nuestro orgullo delante o por encima de Dios. Entonces, si es así, ¿para qué necesitamos a Dios? Creería yo. ¿Para qué necesito a Dios si Él me ha dado la autoridad y si yo puedo decretar y yo puedo declarar y todo lo que yo hable con mi boca que tiene poder, porque es lo que han enseñado, ¿cierto? Tiene poder. Entonces, ¿yo para qué necesito a Dios? ¿Cierto? ¿Para qué necesito a Dios? Es tremendo. Es tremendo cómo hemos puesto el nombre de Dios a un lado por permitir que las cuestiones humanas siempre tomen el primer lugar, ¿cierto? Y todo eso es consecuencia del afán que el ser humano tiene. ¿Sabe? La mayoría de las cosas
quizá meditaba un poco, pero la mayoría de las cosas por las cuales caemos o caen las personas en este tipo de enseñanzas es que es por tres principales cosas: por el poder, por las finanzas, por la economía, ¿cierto? Uno. Lo otro, por los sentimientos, ¿cierto? No falta el que declare que ese mono ojiverde tiene que ser con abdominales, mejor dicho, bonito, grandote, declare que así va a ser su esposo o su esposa, tiene que ser así, ¿cierto? Los sentimientos llevan a eso, ¿cierto? Y lo otro, la enfermedad. Cuando estamos allá convalecientes, ahí sí declaramos que la enfermedad no me toca porque yo soy hijo del rey y nunca he buscado al rey. Tres cosas principales por las que cae el pueblo de Dios en esa falsa doctrina. Pero tengamos bastante cuidado. Tengamos bastante cuidado, porque vuelvo y le reitero y le repito, y bajo la luz de la palabra, al hacer esto y al caer en esto estaríamos faltando contra el mismísimo Dios. Segundo, ¿a qué estaríamos faltando? No, vamos a ver otros ejemplos de que estaríamos faltando a hacer su voluntad. Ya vimos Mateo 26, el Señor en el Getsemaní, ¿cierto? Mateo otra vez 6, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10. Otra vez vamos a hablar sobre la oración, ¿cierto? Y es una oración que creo que todos se saben o todos hemos aprendido, ¿cierto? ¿Qué dice el versículo 10? Dice: ¿hágase qué? O hágase mi voluntad. Señor, venga a tu reino, pero tú haces mi voluntad. Porque es que tú me has dado el poder. Tú me has dado el power, Señor, y tú tienes que hacer mi voluntad. No, la orden del Señor, el modelo de oración que Jesús le estaba dando a sus discípulos era: haz tu voluntad. Haz tu voluntad. ¿Qué tan duro es esto, sabe? Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, no sabemos si el camino va a ser fácil, que no va a ser fácil, yo se lo digo porque la palabra dice que hay dos caminos, ¿cierto? Uno estrecho y uno ancho, ¿cierto? Uno angosto y uno ancho, ¿cierto? Que el ancho conduce ¿a qué? A perdición, ¿cierto? Pero el estrecho, así sea un poco incómodo, así usted salga adolorido, raspado, como sea, pero conlleva ¿a qué? A la salvación. Bien lo dijo el Señor: el que quiera seguirme, tome su cruz y venga conmigo, ¿cierto? Bien lo dijo el Señor, el camino de seguir a Cristo no es fácil. ¿Sabe? El Señor nos garantiza una vida, quizá, quiero decir esto como un poco también orientado, para que usted no me malentienda. El Señor no nos garantiza que si le seguimos no vamos a tener una vida llena de éxito en el mundo, ¿cierto? No nos garantiza eso, pero tampoco nos lo quita. ¿Sí me hago entender? Lo primordial es nunca poner a nadie por encima, a nadie por encima de Dios, ¿cierto? No sé si usted me entendió a lo que quería decirle. ¿Sabe? La voluntad del Señor es buena, perfecta y agradable para cada una de nosotros. Déjeme decirlo, y cuando usted y yo en el modelo de oración, según si seguimos los lineamientos que el Señor nos enseñó y nos sometemos a voluntad, déjeme decirle que Él tiene lo bueno, lo perfecto y lo agradable. Así usted la esté pasando en esta tierra un poco duro. ¿Quién dijo estrecho? Por allá, gracias. Así sea estrecho el camino, ¿cierto? Pero tarde o que temprano la buena voluntad perfecta y agradable en nuestra vida se cumple porque el Señor así lo ha prometido. Otro ejemplo, 2 Corintios 12, 7 al 10. Este me gusta harto. Los dos que vienen me gustan harto. ¿Cierto? Dice la palabra del Señor: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Quién estaba hablando ahí? El apóstol Pablo, ¿cierto? ¿Un mensajero de quién? De Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que los quite de mí. ¿Cuántas veces le rogó Pablo?
3, ¿cierto? Que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la... Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De tremendo, me encanta. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros entramos o cuando la iglesia entra a declarar o a confesar o a decretar lo que la confesión positiva o lo que este movimiento positivo habla, estamos faltando a su voluntad. Pero si esto fuera bíblico, yo puedo asegurarle que el apóstol Pablo hubiera dicho aquí otra cosa. Hubiera dicho, yo le decreté al Señor 3 veces y 3 veces me respondió. Y el Señor ha quitado el aguijón de mi carne. Y yo le declaré al Señor y el Señor tuvo que responderme porque yo, Pablo, lo dije. Si eso fuera bíblico, yo le puedo asegurar que así lo hubiera. Pero Pablo dijo, ¿qué puedo hacer? No me lo quitó. Le oré 3 veces, no fue su santa y bendita voluntad, ¿cierto? Pero el Señor sí me dijo algo, bástate de mi gracia. Uy, Señor, qué duro es esto, ¿cierto? Uy, Señor, yo declaro y yo decreto y yo digo lo uno y yo digo lo otro, quítame esto de mi vida y no sé qué. Pero si al Señor no se le da la bendita y bonita y buena voluntad, que no más la gracia del Señor nos baste en nuestra vida. Eso era lo que decía el gran apóstol Pablo. ¿Y sabe por qué el Señor no permitió que quizá el aguijón se quitara de su vida? Por lo que él mismo decía, para que su nombre, para que su orgullo no se enalteciera, ¿no? Sino más bien para que mantuviera ahí en la debilidad, ¿cierto? Tengamos cuidado, iglesia, tengamos cuidado con este movimiento de la confesión positiva, porque estaríamos faltando a la voluntad de Dios. Otro versículo que le dije que me gustaba harto es Filipenses 4:13. Creo que muchos se lo saben de memoria. Todo lo puedo en Cristo que ¿qué? ¿Alguien sabe el contexto de ese versículo? Sí, he aprendido a vivir en abundancia, pero he aprendido a vivir también ¿en qué? En escasez. Se sacudía los bolsillos así, decía. He aprendido a vivir en escasez. Y él llegó y después dijo, pero todo lo puedo en Cristo. Ay, pero alguien que me diga por ahí qué diría el movimiento positivo. Es que si usted es pobre no es digno de ser hijo de Dios. Eso es lo que están diciendo. Eso es lo que están diciendo. Hay un gran movimiento y quizá también Dios nos ha puesto a denunciarlos porque la palabra también nos enseña. Hay un movimiento en la parte en Estados Unidos sobre Florida, ¿cierto? En donde para ser miembro le exigen a ustedes o a las personas de la iglesia, para ser miembros les exigen un bono de oro. Bueno, es lo que yo tengo entendido, un bono de oro, uno de plata y uno de bronce, como una inscripción, y que si usted paga el de oro, entonces usted tiene los primeros puestos, y si paga el de plata, pues ya va, y si el de bronce ya está por allá, y si no paga, usted no es miembro. Porque según el lema de esta persona, es que si usted o la persona que va a la iglesia o que hace parte del cuerpo de Cristo es pobre, no es digna de ser hijo del Rey. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y lo más tremendo, digo yo, que siempre o que a veces el Señor me permite ver estas cosas como para no caer, ¿no? O sea, para uno estar también alerta. ¿Hasta dónde se ha llegado que las personas van detrás y van detrás y van detrás y van detrás? ¿En qué revelación han creído? Pero lo más tremendo es que este hombre llega y dice, es que es una nueva revelación que el Espíritu Santo me ha dado. ¿Lo podemos creer? Si la única revelación es, no hay nada más. No hay nada más. Ya todo está revelado. Ya todo está revelado. Tengamos cuidado. El apóstol Pablo en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en el movimiento positivo le dicen a uno de eso y eso sale uno inflado de allá, ¿cierto? Sale uno inflado, sale uno así, ¿cierto? Y llega uno a la casa y le responde la mamá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
No, tengamos cuidado. Iglesia, tengamos cuidado de verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando estemos en abundancia, pero también cuando estemos en escasez. Cuando estemos en enfermedad, pero cuando también estemos con la vitalidad, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero estamos en escasez y eso ahí sí no conocemos a Dios. Estamos en abundancia y no conocemos a Dios, ¿cierto? Pero estamos en escasez y ahí sí queremos que Dios nos haga el milagrito, ¿cierto? Tengamos cuidado. Job 1:21. Estaríamos faltando a su señorío. Primero a su voluntad, ¿cierto? Segundo a su señorío. Yo quiero decirle en esta noche que cuando usted y yo le decimos al Señor, Señor, ¿cierto? Estamos reconociendo ¿qué? Su autoridad. Voy a poner un ejemplo quizá básico, ojalá me lo pueda entender. ¿Cuántos tenemos o cuántos tienen hijos acá? Yo creo que ¿cierto? Cuando el papá llama a su hijo, su hijo ¿cómo le responde? ¿O cómo creería uno que le va a responder, cierto? Pues no falta que diga ¿qué quiere? No, mentiras. Señor, ¿cierto? ¿Eso qué le denota? Respeto, ¿cierto? ¿Eso qué le denota? Autoridad, ¿cierto? Que su hijo lo mira como autoridad, como su señor, como que, bueno, a mi papá le merezco o se le merece respeto, ¿cierto? Quizá es un ejemplo básico, pero ahora con Dios, cuando usted y yo le decimos al Señor en oración, Señor, estamos reconociendo su señorío. Por lo tanto, todo lo que Él ha dejado estipulado en su palabra como el Señor poderoso de nuestras vidas, el Señor creador de nuestras vidas, debemos someternos a su señorío. Otro ejemplo básico, usted me perdonará los ejemplos, a veces yo coloco ejemplos. Hay de que en la casa del papá no le digan Señor y de pronto el hijo no le hace caso. ¿Qué pasa? Viene la disciplina, ¿cierto? Cuando usted y yo, o cuando la iglesia entra en un mover de confesión positiva, estaría faltando al señorío de Dios. Porque ¿sabe quién resultaría siendo el Señor? Yo. ¿Sabe por qué? Porque si decretar es una norma y si decretar es un mandamiento, y si yo le digo al Señor, Señor, yo decreto hoy que tú vas a hacer esto, ¿qué le estoy diciendo yo a Dios? Ordenándole. Oiga, yo tengo el atrevimiento de ordenarle a Dios que haga mi voluntad. ¿Hasta dónde hemos llegado? Qué falta de respeto. Qué falta de respeto tan tremenda, ¿cierto? Eso es como yo llegar a mi casa y que mi hijo me dijera, papá, vaya a lavar la loza. Perdone que yo ponga ese ejemplo. ¿Cómo me sentiría yo? Yo creo que yo lo miraría y le digo, bueno, tenga cuidado, muchachito, ¿cierto? Algo así cuando enseñan que decrete y enseñan que declare, usted le estaría dando una orden a Dios. Pero podemos ver ahorita, bajo la luz de la palabra, que debemos someternos a su voluntad. Job 1:21. Este me encanta. Harto. Y dijo, ¿quién dijo? Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Mire esta parte. Jehová dio y Jehová ¿qué? Sea el nombre de Jehová bendito. Tremendo, ¿no? Si el Señor lo permite, gloria a Dios. Y si no lo permite, también gloria a Dios, ¿cierto? Porque es que el nombre de Dios es bendito y siempre va a ser bendito, así usted tenga o no tenga, o así Él siempre va a ser bendito. Cuando la iglesia entra en este mover, estaría faltando al señorío de Dios. Tengamos cuidado, porque Job en ningún momento le dijo al Señor, Señor, me quitaste, pero yo declaro que me vas a dar y en sobreabundancia. Job le dijo, tu nombre es bendito, así me quites o así me des, tu nombre siempre va a ser bendito. Y si usted logra ver al final del libro de Job, capítulo 42,
42, si no estoy mal. Si usted logra ver al final, Job recibe un anillo de parte de sus hijos y recibe de todo y recibe todo lo que Dios había permitido que se le quitara, ¿cierto? Porque nunca le faltó al señorío del Señor. Él siempre reconoció que así Dios le quitara o así Dios le diera, siempre iba a ser su Dios. ¿Listo? Vayamos. Estaríamos faltando a su soberanía y su señorío. Ok. Yo quiero decirle algo y quizá ya estamos prontos a cerrar. Quiero decirle dos cositas principales por último para poder cerrar. Quiero decirle que la palabra de Dios sí nos ha llamado a confesar. Quiero decirle que la Biblia sí habla de que usted y yo debemos confesar con nuestra boca. La Biblia sí habla de que usted y yo debemos declarar en cierto modo con nuestra boca, ¿cierto? Pero la gran pregunta, o lo que quizá hoy Dios nos quiere enseñar, ¿a qué fuimos llamados a confesar? ¿O qué fuimos llamados a declarar? ¿Cierto? Alguien dice por ahí que, no sé si en este movimiento siempre pasa eso, siempre dicen, cuando a uno le preguntan, oiga, ¿y cómo le fue hoy? No, eso estuvo como grave, más pelado, que la palabra tiene poder, le dicen a uno, ¿cierto? No diga eso, que la palabra tiene, me quiere dar como gripa, no deseche esas palabras, que la palabra tiene poder. Oiga, pero es que el hecho de que le dé una gripa es malo, hombre. El hecho de que todos los días no haya sido como Dios haya querido o como usted haya querido es malo, pues tampoco, porque pues la voluntad de Dios es buena, ¿cierto? Pero sí fuimos llamados a declarar y a confesar dos cositas principales. Primero, el señorío de Cristo, para que tome apunte. Y segundo, fuimos llamados a declarar y confesar ¿qué? Nuestros, ¿quién dijo por ahí pecados? Nuestros pecados. Solo esas dos cosas fuimos llamados a declarar. El señorío de Cristo, ya vamos a ir a ver un pasaje, pero cuando usted confiesa el señorío de Cristo, está no solo confesando que Él es su Señor, sino también confesando el Evangelio. Cuando usted predica el Evangelio, está confesando el señorío de Cristo. Ahora, quiero que vayamos a Romanos 10:9. Romanos 10, capítulo 10, versículo 9. Y si confesares con tu boca que Jesús es el ¿qué? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ojo, quiero hacer aquí un paréntesis porque este versículo ha sido base del movimiento de la confesión positiva, ¿cierto? Ha sido base, ¿cierto? Porque aquí muchos sustentan que la confesión del hombre tiene poder, ¿cierto? Pero miren lo que está hablando el apóstol Pablo, dice, y si confesares con tu boca, ¿qué vas a confesar? ¿Que Jesucristo es quién? Es el Señor. Que Jesucristo es el Señor. Usted y yo fuimos llamados a confesar el señorío ¿de quién? De Cristo. Segundo, fuimos llamados a confesar nuestros pecados. Mateo 3:6. Dice la palabra, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando ¿qué? Sus pecados. Confesando sus pecados. Y si confesares con tu boca tus pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Si confesamos con nuestra boca nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿cierto? Fuimos llamados a confesar nuestros pecados. Entonces, claro, iglesia, fuimos llamados a declarar y a confesar, pero que el señorío de Cristo y los pecados. Tengamos cuidado con dejarnos llevar por otras cosas. Y quizá ya para cerrar y para cerrar el tema sobre la confesión positiva, quiero decirle que Dios escucha nuestras oraciones. Yo quiero decirle que ponga en consentimiento y ponga a voluntad de Dios sus oraciones. Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha cada una de las peticiones que usted y yo tengamos en nuestro corazón, ¿cierto? Pongámoslas bajo su voluntad, ¿cierto? Pero Dios no recibe ordenanzas de nuestra vida.
Dios no recibe mandatos ni decretos de parte suyo ni nuestro, porque dejaría de ser Dios. No necesitaríamos de Él. Y quizá para cerrar quiero dejarle este versículo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15. Hoy vimos bastantes versículos, pero es que pienso que para un tema de estos es bueno sustentarlo bíblicamente, para que usted y yo aprendamos bajo la luz de la palabra, ¿cierto? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a qué, gracias, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿cierto? Pero tengan presente lo que dice en el versículo 14, dice que, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a qué, a su voluntad. A su voluntad. A su voluntad. Iglesia, sometámonos a la voluntad del Señor. Dejemos que el Señor tome control de nuestras vidas. No hagamos que Dios haga que los caprichos de mi vida pues se hagan realidad, ¿cierto? Más bien dejemos que Él tome el control de nuestra vida. Y siempre andaremos en un camino, así sea angosto y estrecho, pero siempre andaremos en un camino de rectitud y de bien. Que Dios siempre tome el lugar y que Dios siempre tenga el lugar en nuestra vida para que no caigamos en engaño ni en mentira. Amén. Pasión por la Verdad 2017.